Estaba pensando, se me hizo un poco difícil cómo empiezo el mensaje hoy. Y estaba pensando en momentos con hermanos que tenemos el mismo amor por Jesucristo, right? Hemos conocido al Señor Jesucristo y tenemos una esperanza común. Y es estos momentos cuando compartimos esta esperanza común el uno con el otro, que hay un compañerismo que es único. Y especialmente cuando compartimos la expectativa que tenemos el uno con el otro, cuando lo compartimos de oír una trompeta, ya sea un lindo día, con unas cuantas nubes aquí y allá, el sol está brillando, uno levanta la vista, el cielo es azul y piensa a sí mismo, wow, que si ahorita, en este momento, se presenta Jesucristo y oímos la trompeta, right? ¿Han tenido ese tipo de compañerismo con alguien más? Cuando usted, hermana, habla con otra hermana o su esposo o quien sea y dice, ¿cómo sería si ahorita mismo eso sucede? Y es un momento especial, es un compañerismo único que solo puede suceder en personas que realmente creen que eso va a suceder. Y si no fuera por el apóstol Pablo, el evangelista, el misionero más importante en la historia, él dice en la primera carta a los cristianos en Tesalónica, si quieren anotar esto, no lo puse en mis notas, es primera Tesalonicenses 4, 16 y 17. Él dice esto: el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando. Así que este es el apóstol Pablo. Con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Right? Es la palabra de Dios, es lo que nos dice Pablo. Si no fuera también por nuestro Señor Jesucristo, Él mismo dijo, nuestro Rey, nuestro soberano. Él dice en San Mateo, en San Mateo 24:30, dice, la señal del Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, right? La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y al sonido de la gran trompeta, ahí va la trompeta otra vez, right? Y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo del cielo al otro. All right. Si no fuera por Jesucristo, si no fuera por Pablo y los demás apóstoles, entonces el tener esta esperanza, esta expectativa, sería un poco loco, right? A ver, si alguien que no conoce a Jesucristo te oye decir, wow, man, espero que Jesucristo venga, descienda, espero oír la trompeta de Dios sonar de repente y ser levantado, con mis hermanos, mis hermanas en Cristo. Sería, alguien que no conoce, alguien que no ha aprendido estas cosas, alguien que no ha creído estas cosas, va a pensar que usted y yo estamos un poco locos. Pero, ¿quién nos dice estas cosas? Jesucristo, aquel quien murió en esa cruz, pero no solo murió, right? Al tercer día resucitó. Y al haber resucitado, transformó el mundo entero. Y es una promesa que Él nos da. Y
tenemos que recordar que cientos de profecías se cumplieron en la primera venida de Jesucristo. Y hay cientos de profecías que nos dicen que va a volver, y su venida se va a cumplir. Tal como las otras se cumplieron, estas profecías se van a cumplir. O sea, esto no va a suceder. Añadí un no. Esto va a suceder. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos dijo, porque los profetas lo predijeron, right? Los apóstoles lo esperaban. Y como vamos a ver, el apóstol Juan esperaba que esto, lo que estamos hablando ahorita, iba a suceder pronto para él. Vemos en las escrituras cristianas que todos los apóstoles tenían esa expectativa de que iba a suceder en cualquier momento. Como usted y yo tenemos esa expectativa, ellos también la tenían. Y vemos que algunos tenían miedo de que se habían perdido el evento por completo y que falsos maestros y falsos profetas estaban intentando engañar a la congregación. O sea, todos tenían esa expectativa de que Jesucristo regresaría pronto, pero habían aquellos maestros que habían ido a ciertas iglesias, ciertas comunidades cristianas y habían dicho, ¿sabes qué? Ya sucedió, ya pasó y ustedes se la perdieron. Y vemos eso en Segunda Tesalonicenses. Puedes poner las notas para el mensaje. Segunda Tesalonicenses 2, 1 al 4. Dice, ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y este es el apóstol Pablo escribiendo, ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros que digan, ya llegó el día del Señor. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el que está destinado a la destrucción. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios y es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Así que el apóstol Pablo se da cuenta de que hay personas que habían oído estos falsos mensajeros decir que el día del Señor ya había llegado, y él aclara estas cosas y le dice, ¿sabes qué? Tranquilos, ciertas cosas tienen que suceder antes de que el Señor venga. O sea, el Señor mismo nos dijo que iban a haber señales que iba a ser evidente cuando su tiempo se aproximaba, right? Y nos deja saber el apóstol Pablo que vamos a ver una gran rebelión contra Dios y se manifestará el hombre de maldad. Y podríamos decir que la gran rebelión contra Dios es evidente cada día y se hace más evidente cada día más y más en nuestra sociedad. Hay personas que exigen el derecho de eliminar a un ser humano indefenso. Hay personas que exigen el derecho de identificarse como gusten, en vez de identificarse como Dios los ha creado. Que personas que buscan primeramente el dólar y todo lo que puede comprar, en vez de buscar el reino de Dios y su justicia, right? Vemos la evidencia día tras día en nuestra sociedad y alrededor del mundo. La evidencia es clara, la hora se aproxima y Jesucristo ya viene. Y como ven, vamos a hablar del anticristo. Vieron el título. Y la advertencia que nos da el apóstol Juan. Pero antes de ir ahí, vamos a repasar un poco
la advertencia que nos dio la semana pasada el apóstol Juan, cuando nos dejó saber el tipo de amor que Dios odia. Right? Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. Y vimos esto la semana pasada. Es un buen momento para dejarles saber si no pudo acompañarnos la semana pasada. Tenemos un canal de YouTube. Puede ver la predicación ahí y también puede ver el servicio de alabanza. O sea, hay dos opciones. Pero los animo a ver el mensaje de la semana pasada. Y este es verso 15 del capítulo 2 de Primera de Juan. Dice: no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos, la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba y todos los malos con sus malos deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Así que vimos que cuando Juan, el apóstol, está hablando ahí del mundo, no se refiere al mundo físico, right? Porque vemos el mundo que Dios ha creado y nos deleitamos en la hermosura, en la majestad, en todo lo que Dios ha creado. No está hablando de la humanidad, como en el caso porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. Se refiere al mundo como la humanidad. Pero más bien, en esos versos se refiere al sistema mundial que fomenta estas ideas, esta ideología, los malos deseos de la carne. El mundo te está diciendo, ¿sabes qué? Si tú quieres eso, pues hazlo. ¿Por qué no? Y esa es la filosofía del mundo, esa es la ideología del mundo. O la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida. El pensar de que yo con mi conocimiento, con mi entendimiento puedo dominar mi vida y mi alrededor. Esa es la filosofía del mundo. Y Dios odia el amor a esa ideología, a esa filosofía. Y es así como San Juan nos prepara para revelarnos al anticristo. Así que vamos a ponernos de pie para leer el pasaje de hoy. Es Primera de Juan, capítulo 2, versos 18 al 23. Y la palabra de Dios dice así. Si tiene la nueva versión internacional, puede leerla conmigo. La palabra de Dios dice así: queridos hijos, esta es la hora final. Y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. Aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Verso 20. Todos ustedes, en cambio, han recibido unción del Santo, de manera que conocen la verdad. No les escribo porque ignoran la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? El que niega que Jesús es el Cristo. Tal persona es el anticristo, la que niega el Padre y el Hijo. Todo el que niega al Hijo no tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Amén. Esa es la palabra de Dios. Pueden tomar su asiento. Así que eso es lo que vamos a ver. Y de ahí tenemos tres cosas
que vamos a ver. Primeramente, que huyeron cuando pudieron. Segundo, ustedes conocen la verdad. Y finalmente, ellos niegan a Jesucristo. El apóstol Juan, como hemos visto, y parece que repito cada vez que nos juntamos, el apóstol Juan él se describió solo en el Evangelio de Juan como el apóstol que Jesucristo amaba. Así que en la perspectiva de él se veía más íntimo que todos los otros discípulos, porque él era el discípulo que Cristo amaba. Me imagino que Cristo amaba a todos los discípulos, pero en la mente de él había una comunión más íntima, right? Y es este apóstol que él desea que usted y yo tengamos la misma comunión que él tuvo con Jesucristo, que nosotros podamos experimentar ese mismo sentir de ser el que Jesucristo ama. Puede pensar en su nombre, el que Jesucristo ama. Robert, el varón que Jesucristo ama. Ponga su propio nombre ahí, right? Y eso es lo que San Juan quiere en escribir esta carta, que nuestra relación con Jesucristo sea íntima. Él caminó con él vio los milagros, él oyó su voz, él lo tocó, right? Leímos eso en San Juan 1, primera de Juan, capítulo 1, verso 1. Dios nos dice que él estaba ahí, tocó, oyó, vio todas las cosas que hizo Jesucristo. Así que de la perspectiva de él quiere que usted tenga esa misma certeza, esa misma comunión con Jesucristo. Así que aquí nos está advirtiendo de aquellos que huyeron cuando pudieron. Verso 18, lo voy a leer otra vez. Y vemos y empezamos con el cariño que él está comunicando estas cosas. Empieza diciendo: queridos hijos, esta es la hora final. Y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. Para el apóstol Juan, las señales eran evidentes de que estaba en las últimas horas, que Jesucristo venía en cualquier momento a levantar su iglesia. Vimos en las cartas de Pedro que la última hora, el día del Señor, empezó con la resurrección y la ascensión de Jesucristo. O sea, desde ese momento en adelante ha sido la última hora. Pero el momento de su llegada, como Jesucristo nos dijo, nadie la sabe, solo el Padre. Él ha designado un momento en la historia humana en la cual Jesucristo, como esa esperanza que mencioné al comienzo, que vamos a ver a Jesucristo bajar y vamos a oír la trompeta. Hay un momento en la historia que solo el Padre sabe cuál es ese instante, cuál es ese momento. Pero de parte nuestra, como Juan, nosotros tenemos que estar listos y preparados para eso. El apóstol Pedro escribe en 1 de Pedro 1, verso 20. 1 de Pedro 1:20 dice: Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de él ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Así que vemos que él dice también, right, que son los últimos momentos, que son las últimas instantes, right? Para él, para Pedro también oímos de Juan, de que él estaba
reconocía que estaban en los últimos tiempos. Right? Y el medir del tiempo para Dios es diferente que para nosotros. Dios hemos visto que Él está fuera del tiempo y el comienzo del tiempo, el fin del tiempo es lo mismo para Él. Él está ahí. Es un instante. Right? Y Pedro no los describe de esta manera en segunda de Pedro. Creo que lo puse, no está ahí. En inglés, segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 8 y 9. El apóstol Pedro nos los describe de esta manera. Dice, pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Amén. Así que vemos ahí que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Así que el tiempo es totalmente diferente para Él que para nosotros. Nuestra vida va minuto tras minuto, segundo tras segundo, pero para Él todo es en un instante y Él está ahí. Y en otras palabras, los cristianos siempre han estado viviendo en los últimos tiempos. O sea, dije que la resurrección y la ascensión de Jesucristo era el comienzo de la última hora de los últimos tiempos. Así que los cristianos siempre han estado viviendo en ese tiempo, right? En los últimos tiempos, en días de crisis. Y la persecución ha subido y bajado en diferentes lugares. Hoy en día uno puede ir a diferentes lugares y hay gran persecución contra los cristianos. En los tiempos de San Juan también los cristianos eran perseguidos por los judíos, por los romanos, y eran tiempos de crisis. Así que, pero siempre reconociendo esto, uno tiene que saber lo que uno cree, right? Usted tiene esa esperanza de que un día va a ver a Jesucristo, si es la hora que Dios ha designado, lo va a ver, va a oír esa trompeta. Espero que esa sea su esperanza y que esté con esa anticipación, como el apóstol Pedro, como el apóstol Juan y Pablo, como podemos ver en varios lugares de la Biblia. Otra cosa que menciona el apóstol Juan aquí es el término anticristo. Se usa en la Biblia solo, o sea, la palabra misma se usa solo en esta carta, en las cartas de Juan. Pero, y describe 3 cosas. Un espíritu en el mundo que se opone o se niega a Jesucristo. Los falsos maestros que encarnan ese espíritu. Y una persona que encabeza la rebelión mundial final contra Jesucristo. El espíritu de anticristo ha estado en el mundo desde que Satanás declaró guerra contra Dios. Vemos en Génesis capítulo 3. O sea, ha estado en el mundo en contra de Jesucristo, porque Jesucristo siempre ha existido, right? Pero se manifestó hace 2000 años naciendo en Belén. Pero Jesucristo siempre ha sido. Y la rebelión contra Él ha existido desde el principio. Y ese es el espíritu de anticristo. El prefijo anti en realidad tiene un doble significado. Si vemos
como escribió Juan su carta, right? En el griego, tiene doble significado. Puede significar tanto estar en contra, anti-aborto, una palabra que usamos comúnmente aquí, right? Hoy en día. Pero también puede significar en lugar de, o sea, tomando el lugar de Jesucristo. Satanás, en su frenesí, está luchando contra Jesucristo y su verdad eterna. Y está sustituyendo sus falsificaciones por las realidades que se encuentran solo en nuestro Señor Jesucristo. O sea, Él tiene una ideología que está intentando reemplazar a Jesucristo. El espíritu de anticristo está en el mundo actual. Eventualmente conducirá a la aparición de un superhombre satánico en el que la Biblia llama el anticristo. O sea, San Juan aquí está hablando de anticristos que hablan en contra de Jesucristo, pero va a haber un día en el cual se va a aparecer, vamos a ver un personaje que se nombra o es designado anticristo. O sea, no se va a decir yo soy el anticristo, right? No, pero personas que conocen la Biblia, que reconocen la profecía, van a poder identificar a esta persona como el anticristo. O sea, una persona única que va a venir en la historia. Y esta persona ha sido predicha, ha sido mencionada en la palabra de Dios, en Daniel, en diferentes lugares, ha sido mencionada en la palabra de Dios. Este pasaje explica que hay dos fuerzas obrando en el mundo actual. La verdad que está obrando a través de la iglesia por el Espíritu Santo, y el mal que está obrando a través de la energía de Satanás. El Espíritu Santo en los cristianos está determinando, está deteniendo la iniquidad. Pero cuando la iglesia sea arrebatada, cuando vuelva Jesucristo por su iglesia, entonces Satanás, el anticristo, va a poder obrar, sin nada que lo detenga. Así que, sabemos que eso viene, pero continuemos. Verso 19. Aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si hubieran sido, se hubieran quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos eran de los nuestros. Así que esa es Primera de Juan, capítulo 2, verso 19. Y esto no se refiere a cuando una familia o un hermano o una hermana se va de nuestra iglesia y se va a otra iglesia, que quizás esté más cerca a su hogar, donde predican la palabra y siguen sirviendo y asistiendo ahí. No se refiere a eso, right? No son anticristos, personas que nomás se van de la iglesia y van a otra. Pero más bien se refiere a cuando alguien se va de una iglesia fundada que enseña a Jesucristo y la palabra de Dios, y después de haber oído la verdad, se vuelve al mundo, right? Esta persona se vuelve al mundo y niega la verdad que aprendió aquí o cualquier iglesia donde le enseñaron la verdad. Así que esta persona, no es el anticristo como el personaje histórico, pero es una persona anticristo en el hecho de que está en contra de Dios porque ha negado la verdad de Dios. All right, seguimos adelante. Ustedes conocen la verdad. Verso 20.
Todos ustedes, en cambio, han recibido unción del Santo, de manera que conocen la verdad. No les escribo porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. All right. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Amén. Así que nos deja saber claramente que Él es la verdad. Y algo que se me viene a la mente cuando leo ese pasaje es, si se acuerdan, Jesucristo se presentó ante Pilato para ser juzgado y le dice estas palabras, right? Le dice que Él es la verdad. Y Pilato, teniendo a Jesucristo enfrente de él, dice, ¿qué es verdad? Right? Y qué lástima, qué pena que una persona puede tener a Jesucristo enfrente de ellos y no ver la verdad. Y por eso, para mí, es una gran bendición el pensar de que yo he podido ver la verdad, que yo he podido reconocer que Jesucristo es Señor y Salvador. Y espero que usted sienta esa misma alegría, ese mismo gozo de que Dios en su grandeza, en su majestad, le ha revelado, le ha iluminado la mente para poder saber la verdad. Amén. Efesios 1, verso 13 dice, en Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Así que Juan aquí se refiere a una unción común. En el pasaje que estamos repasando, él está mencionando una unción común que pertenece a todos los creyentes. Creo que hace unas 2 semanas atrás mencioné la unción y cómo la unción era algo que en el Antiguo Testamento se practicaba cuando un sacerdote era consagrado a Dios. Agarraban el aceite santo y ungían al sacerdote, le ponían aceite en la frente y significaba a la presencia del Espíritu Santo, la marca de Dios en la vida de esa persona, separado para una obra especial para Dios. Bueno, cuando usted viene a Jesucristo, la palabra de Dios nos dice que estamos sellados con el Espíritu Santo prometido. Acabamos de leer eso, que esta garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios. Y, si usted ha puesto su fe en Jesucristo, usted tiene esa unción. No es nomás el pastor, que tiene el privilegio, right, de compartir la palabra. No es nomás él que tiene esa unción. Es cada creyente, cada persona que ha puesto su fe en Jesucristo, ha sido ungido, ha sido separado para la obra de Dios. Y cuando el Nuevo Testamento se habla de la unción, habla de que es algo que pertenece a todos los creyentes. Esto es real, aunque no todos los creyentes estén caminando en la unción que Dios les ha dado. Usted puede tener algo, quizás a alguien le dio estoy pensando nomás ahorita, un cepillo para el cabello, right?
alguien se lo obsequió para el cumpleaños y se lo dieron, pero usted nunca lo usa, right? Y quizás para algunos no lo pueden usar, pero usted tiene este obsequio que ha recibido, pero depende en usted el usarlo, right? Depende en cada uno de ustedes el agarrar uso de lo que han recibido. Así que el Nuevo Testamento no habla de una unción especial otorgada a individuos particulares, right? Podemos hablar de dones que diferentes personas tienen, pero todos tienen la unción y han sido marcados por el sello del Espíritu Santo. Primera de Juan, capítulo 4, verso 4, vamos a ver esto mientras continuamos en la primera carta de Juan. Vemos, dice, ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Así que voy a leerlo otra vez. Dice, ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Y si aceptamos ese regalo que Dios nos ha dado y reconocemos todo lo que Dios nos ha dado, entonces podemos estar seguros de que vamos a tener la victoria y vencer al enemigo. Continuamos. Ellos, hablando de estas personas, ellos niegan a Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 22 dice, ¿quién es el mentiroso? Es el que niega que Jesús es el Cristo. Tal persona es el anticristo, la que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo no tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Así que vemos que esta persona a las que San Juan se refiere en su carta, ellos están negando, y como vimos, tenían parte de la comunidad cristiana. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, es de que son personas que venían, eran parte de la comunidad y llegaron al punto de que están negando que Jesucristo es Señor, que Jesucristo es Rey, que Jesucristo es Dios Todopoderoso. Así que Él los dice y les llama anticristo. Y como mencioné más temprano, pero hay un día en el cual el anticristo, esa persona histórica, va a venir y se va a revelar y va a ser un dictador mundial que lleva a la humanidad a lo que parece ser un bienestar mundial, que va a haber prosperidad, grandes logros, me imagino científicos de todo tipo, va a haber gran prosperidad hasta que se muestre quién realmente es. Y esta persona va a aparecer, aunque es anticristo, va a parecer ser algo bueno, right? Y es probable que agarre una religión mundial y se promueva de esa manera. Pero Jesucristo va a volver y lo va a destronar.
lo va a bajar de su trono que ha construido y todo lo que ha logrado, y va a venir Jesucristo en victoria y vencer a esa maldad. Tenemos que reconocer que el escenario está listo para que se levante este Superman político y económico. Un individuo político que organice una confederación de naciones que domine el mundo entero. Los líderes nacionales hablan de un nuevo orden mundial, pero nadie ha podido realmente definirlo, mucho menos dirigirlo. Sin embargo, este líder va a venir y lo va a hacer. Y eso es algo que vemos la tecnología, vemos los avances científicos, todo eso. Es probable que el fin se aproxima. Y para mí no hay... Iba a decir, no hay duda alguna que este personaje está vivo hoy en día en el mundo. Puede ser, y la palabra misma da especificaciones de dónde viene y quién es esta persona. Pero es posible que esta persona ni sabe que ese es su destino. Y tiene un plan para lograr grandes cosas. Y quizás hasta su plan es de ayudar a la humanidad y lograr estas cosas. Pero en algún punto va a tomar una vuelta y va a ir en contra de Dios y se va a establecer a él mismo como Dios, right? Así que esta persona va a parecer ser una persona buena y lograr grandes cosas para engañar hasta a los cristianos, a los justos, right? Así que tenemos que estar alertas, y ese es el propósito de Juan, es de darnos una alerta para que reconozcamos nosotros también de que esta es la última hora. Primera de Juan capítulo 4. Leímos un poco de eso antes, pero Primera de Juan capítulo 4 verso 1 al 3 dice: queridos hermanos, no crean a cualquier espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido del mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo el que confiese que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que éste viene y efectivamente ya está en el mundo. Así que ahí nos dice el apóstol Juan. Pero él está pensando del anticristo, aquel que va en contra, no necesariamente este personaje histórico que va a surgir, right? Él está pensando de aquellos que se han ido y van en contra de el mensaje de Jesucristo y no reconocen que Jesucristo viene del Padre y que el Padre apoya a Jesucristo. Así que vemos que ya voy a acabar con esta escritura. Vemos San Juan 14:8. San Juan 14:8 al 10 dice: Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Jesús le contestó: pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. Así que estos son discípulos de Jesucristo que andaron, caminaron, vieron las cosas que Él hacía, lo vieron caminar sobre el agua, lo vieron alimentar a las multitudes, right? Con 5 panes y 2 peces. Él había hecho grandes maravillas y
Así que Jesucristo está sorprendido, right? Tanto tiempo llevo entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo comunico no las hablo como cosas mías, sino que es el Padre que está en mí que realiza sus obras. Así que Jesucristo vino para iluminarnos, para dejarnos saber Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra. Y mencionamos la unción, el poder del Espíritu Santo. Así que tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y una ilustración, y no hay realmente ilustración que agarre el concepto de la Trinidad perfectamente, pero una que me ha ayudado a mí es pensando en una persona, right? Yo soy pastor de esta iglesia, de ministerio en español, right? También soy esposo, right? Tengo mi esposa. También soy padre. Pero, ¿cuántas personas soy? Nomás una, right? Pero, dependiendo en el papel que estoy tomando, me manifiesto en diferente manera. No voy a... así que, así es con Dios. Él es solo uno. Y Jesucristo vino aquí a demostrarnos quién es Él. Y demostrarnos el amor que proviene de Él. Y es ese mismo amor que Él quiere que nosotros demostremos al mundo en general. Así que hoy vemos esta advertencia. Tenemos que estar alertas, pero quiero asegurarme de decirles, y acabo con esto, porque hay muchos que después de oír un mensaje como este están, oh, man, ¿es él el anticristo? ¿Es ese allá? Asegurarme de decirles que mi enfoque no es tanto en el buscar al anticristo o el buscar identificar a cada anticristo, o sea, persona que se opone a Jesucristo, ya sea no en el caso de ese personaje histórico, pero más bien mi enfoque es de buscar o esperar de Cristo, right? Eso es lo que yo quiero hacer, enfocarme en Jesucristo y, saber del anticristo, pero ese no es mi enfoque. Nomás quiero reconocerlo cuando llegue la hora, pero mi más grande anhelo es de ver a Jesucristo en su regreso celestial. De mantener la vista hasta el cielo y el oído alerta por esa trompeta. Amén. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por hacernos alerta a lo que viene. Hacernos alerta a las cosas que podemos encontrar aquí mismo en la iglesia. Personas que te niegan a ti. Quizás aparentan seguirte, pero te niegan a través de las cosas que hacen, las cosas que dicen, la manera de vivir. Señor, te pido que nos ayudes a nosotros a mantener nuestra vista
en ti, a mantener nuestro oído alerta para esa trompeta. Esta tarde tenemos un buen grupo aquí y es posible que haya alguien aquí que no ha conocido a Jesucristo como Señor y Salvador, que no tiene esa esperanza, no tiene ese anhelo de ver a Jesucristo venir en las nubes, de oír esa trompeta. Quiero darles la oportunidad de poder conocerlo personalmente. Si hay una persona así, tenemos cada ojo cerrado, cada cabeza inclinada. Si hay alguna persona así que quiere decir hoy en día, ¿sabes qué? Yo quiero conocer a Jesucristo. Yo quiero esa unción de Jesucristo. Más levante la mano y yo voy a orar con usted para que pueda recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Voy a esperar un momento, más déjeme saber que usted quiere hacer eso, levantando su mano y dejándome saber que quiere conocer a Jesucristo personalmente. All right. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, por tu misericordia. Te damos honra y gloria. Tú te lo mereces. Tú eres soberano, tú eres Rey. Y te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.